Hola, bienvenidos a un nuevo especial de iFestival Arequipa, un encuentro que permitió discusiones alrededor de muchos temas, uno de ellos vinculado con Cuba y con motivo de este libro, Cuba Stone. Este libro recoge 3 crónicas de Jeremías Gamboa, el escritor peruano, Joselo, el músico mexicano, y Javier Sinay, sobre un momento muy importante de Cuba, el momento en el que los Rolling Stones hicieron un concierto, pero ellos hablan en las crónicas de mucho más que ese concierto, de lo que se vive en Cuba, de lo que está ocurriendo a través de la apertura del gobierno de Barack Obama. Pero además ha muerto Fidel Castro, y con motivo de este libro y de lo que ha ocurrido con Fidel Castro, pues hemos invitado a Joselo, a Jeremías Gamboa y a John Lee Anderson para hablar de Cuba, para hablar de los Stones, para hablar de lo que puede ocurrir. Bienvenidos, y a ustedes, señores, gracias por aceptar esta invitación de Canal E. Gracias. Yo quiero empezar con el hecho noticioso para que le demos mucha más actualidad. John Lee, murió Fidel Castro, pero hay la sensación de si la muerte de Fidel Castro va a provocar algo, o ya el haberse apartado del poder 10 años antes hacía que lo que iba a ocurrir en Cuba empezara a ocurrir antes. ¿Cuál es su opinión? Mira, no es tan blanco y negro. Diría que Fidel fue una figura mítica en vida y lo siguió siendo. O sea, 9 días de luto, ¿no?, con la muerte de él, con centenares de miles de personas venerándolo, ¿no?, despidiéndolo. Es demostración de, digamos, de la huella que dejó. Hasta cierto punto fue el padre de la patria cubana. Y con él, yo creo que con su muerte, si bien los cubanos ya estaban preparados para su extinción biológica, como le llamaban a ellos, Sí. Y hace 10 años no. O sea que no hubo mayor exabrupto, no había una conmoción social que yo esperaba que si muriera en los años 90, ¿no?, al principio de los 2000. De todas maneras se les ha ido algo importante, que es, yo creo, que el componente mítico de la revolución. O sea, con Fidel se va ese personaje que era pues sintético con la revolución, ¿no?, simbiótico con la revolución. Ahora queda Raúl, su hermano. La revolución sigue, pero no va a ser exactamente igual, ¿no? Va a ser un Estado, yo creo que con una realidad un poco más como los demás países, sí, con una historia reciente increíble, ¿no?, muy dramático, pero con una contienda que empieza de nuevo con Estados Unidos. O sea, muere Fidel y sube Trump. Y el día que muere Fidel, Trump empieza a tuitear vilipendios y burlas y términos ofensivos a su hermano en luto. Y dice que va a desenroscar lo que hizo Obama. O sea, vamos a ver si lo hace. ¿Hay que creerle? Mira, va a ser el presidente de Estados Unidos, sea como sea, y ya ha malogrado el ambiente, ¿no? Entonces vamos a ver lo que pasa hoy en día. Pero de hoy en adelante ya no estará Fidel, estará Raúl, y son 2 seres muy distintos. Fidel era una de esas personas que cuando entraba en un salón no podías dejar de mirarlo. Raúl, tú tienes que un poco peñiscarte y decir, wow, eso es Raúl Castro. Es un tipo súper histórico, pero no tiene el mismo aura que tenía Fidel. Es esa cosa un poco indescifrable del carisma. Y es un hombre mayor. O sea, Cuba ya está en el umbral del cambio, digamos, de la epopeya de la Revolución Cubana a quizás una revolución que sigue, pero que será distinto y más práctico y más como los demás países, yo creo, con un discurso más de economía y menos de mitología. Vamos a seguir hablando de Cuba, pero tenemos que hablar de la Cuba que ustedes vieron, porque lo que es fascinante de este libro es las 3 miradas diferentes de un momento muy particular, el del concierto. Quiero preguntarles a los dos, ¿qué de lo que pensaban de Cuba se derrumbó cuando fueron a este concierto? Porque Jeremías no había sido antes, pero tú sí habías dado un concierto. Pero ¿qué de lo que tenían en su cabeza se derrumbó con la realidad del
del momento en el que fueron ahora este año? Empieza. Bueno, me imaginaba otra cosa. De hecho, cuando me dieron la comisión, me imaginaba un estadio de ruido y una banda tocando con unos equipos ofrecidos por el régimen militar, y me imaginaba gente que no tenía, por ejemplo, celulares, porque mi imaginación estaba organizada a partir de una serie de narrativas escritas y de video de la Cuba del periodo especial. Entonces imaginaba llegar a esa Cuba, la Cuba de los balseros, la Cuba de la precariedad absoluta, y no me encontré con eso, me encontré con espacios que siguen, por supuesto, en ese momento, en esa precariedad, pero también espacios que encuentras en Europa. También hay una Habana absolutamente moderna. Había un sitio que fuimos en un momento, un grupo de gente pensando que iba a ir allí Mick Jagger, nos llevó un cineasta cubano, y John también estuvo ahí. Pensamos que iba a ir en Mick Jagger porque había estado ahí la vez pasada. Ese sitio no lo he visto en ningún otro país. John me decía que eso quizás en Alemania. Ir a La Habana, tenías que pellizcarte y decir, esto es La Habana, es La Habana. Y La Habana, digamos, el casco que está ya restaurado, está muy bonito, es como Cartagena pero más grande, y a la vez hay barrios pobres, ¿no? Entonces empieza a dispararse escenarios muy distintos. Yo pensé, porque era un régimen que en un momento era un régimen comunista, de izquierda, un régimen muy uniforme. Y lo que me encontré fue más bien una variedad de escenarios, situaciones, ya dentro de las manzanas de la gente. Hay algunos que ya abrieron un pequeño negocio, que ya tienen un capital. Los cuentapropistas. Así es. Y hay gente que los recela. Empiezan a aparecer sentimientos que son muy comunes a nosotros que vivimos en sociedades de mercado, digamos, pero que no existían allá, ¿no? Entonces, eso me sorprendió completamente, y eso fue lo que traté de plasmar en el texto, ¿no? De las cosas, ¿no? José. Sí, yo fui por primera vez con mi grupo en el 97. Y fuimos a dar un concierto y casi todo lo pagamos nosotros para ir. La idea era, estábamos en una gira y lo que queríamos era tocar por lo menos en una ciudad de cada país de Latinoamérica. Entonces el final fue en Cuba, y entonces pues estábamos felices de poder ir por primera vez e ir a tocar. Pero sí vimos que había mucha carencia, ¿no? Mucha carencia en ese año, y así empiezo yo mi crónica, sí, ¿no? Con la historia de las cuerdas. La historia de las cuerdas. Esa historia. Exacto, sí, yo toco la guitarra eléctrica, y entonces dentro de mi staff, ¿no? Hay es esta persona que cambia las cuerdas o me ayuda con todo, ¿no? Entonces este staff quería cambiar las cuerdas de la guitarra, aunque no estuvieran rotas o no estuvieran muy usadas. O sea, es una práctica común de los grupos. Si se te rompe en el concierto, ¿no? O sea, ciertos grupos ya esto tal vez marca el nivel de tu grupo. O sea, si cambias las cuerdas cada cuánto, ya es como el éxito, digamos, ¿no? El rockstar, ¿no? Entonces, a mí me la cambiaban cada 2 conciertos, lo cual ahora lo veo y sí es, o sea, contrastado con la carencia de Cuba en ese momento, era ridículo. Entonces uno de los cubanos que estaba ahí con nosotros dijo, pero ¿cómo no puede ser? O sea, si están nuevas, ¿no? O sea, regálamelas. Y yo, pues claro, o sea, yo quería regalarle todo. De hecho, también lo cuento a otro músico, bueno, porque todos resultan ser músicos. Sí. Todos saben tocar la guitarra, todos saben cantar, tienen canciones propias, son así una cosa maravillosa. O sea, yo y mi grupo nos enamoramos de Cuba, pero sí notábamos la carencia, ¿no? Entonces todos dejamos la ropa, los libros, todo lo que traíamos, porque veíamos que eran muy creativos con lo poco que tenían, y uno se imaginaba, bueno, si tuvieran apoyo o si tuvieran herramientas, pues sería una cosa maravillosa, o no, o es la necesidad lo que te lleva hacia la creación, ese tipo de pensamiento se me Y de ese año 97, ahora, cuando fuiste al concierto de los Rolling Stones, ¿ha cambiado? Sí, ha cambiado. Fuimos después en 2010, y luego ahora fui a cubrir me invitaron, y yo, obvio, feliz de ir, ¿no? Pero sí sabía que el rock no es una música que ellos... lo que más le llama la atención es el reggaetón, ¿no? A los jóvenes lo que les gusta es el reggaetón.
Y me lo dijo una amiga que tiene un novio cubano y que va mucho allá y tal, y me decía, no, bueno, o sea, lo que les gusta es el reggaetón. O sea, si fuera un concierto de reggaetón, eso sería otra cosa. Y me lo dijeron ahí, ¿no? Bueno, ya entraremos a la parte del concierto, ¿no? Pero estuvo muy tranquilo. O sea, el concierto estuvo, toda la gente se portó muy bien y todo fue, no hubo nada que pudiéramos decir un saldo malo, ¿no? Y alguien me dijo, no, es que si esto hubiera sido reggaetón, sería otra cosa. Entonces es raro, porque uno dice, el rock and roll es la rebeldía. Yo ya no sé, a lo mejor es el reggaetón el que lleva esa... Ahora está, todo el mundo está enojado con el reggaetón. Sí, la gente no sé si el reggaetón es uno de los fracasos de la revolución. Sí, pero todo el mundo se enoja con el baile, ¿no? Se enoja con las letras. O sea, parece más sí, la gente se enoja más con el reggaetón que con el rock, ahora resulta. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya vamos a seguir hablando de esta mezcla aquí de política con música en la isla. Ya regresamos. Regresamos a este especial de iFestival Arequipa, hablando de Cuba, de los Stones, de las posibilidades de cambio. Nos habíamos quedado en el reggaetón y hablamos de las dificultades. Y John Lee, tú conoces muy bien Cuba, has vivido en Cuba, y quiero preguntarte si la escasez ha cambiado el ADN de los cubanos, si el hecho de haber tenido que hacer de la necesidad virtud los ha hecho unos seres diferentes. Sí, en parte creo. Y tuvieron un líder ahí que también les inculcó con que desafiar los obstáculos era fuente de orgullo nacional, ¿no? Y de que había que guapear las adversidades, como dicen los cubanos, ¿no? Y muchos se enorgullecen de esa capacidad que tienen de justamente hacer eso. A mí me tocó vivir en Cuba un poco antes que tú fuiste ahí, en la época del periodo especial, y era muy fuerte. Es decir, nosotros nunca tuvimos agua jamás, ni una gota en la casa, que implicaba toda una serie de desafíos para hacer llegar el agua a la casa, ¿no? Y teniendo chicos pequeños, bueno, resulta complicado eso. Obviamente uno tenía como extranjero una serie de prebendas que no tenían los cubanos, pero vivimos en un barrio, supimos cómo vivían ellos. Y ellos son tremendamente creativos e inventivos. Pero yo tengo una teoría de que los cubanos siempre han sido así. Porque son incluso antes de la revolución. Sí, porque son isleños. Entonces, Cuba no tiene nada. Es verde, es bonito, la gente son bien hermosos y son muy talentosos. Pero su mayor talento, si bien son súper musicales, deportivos, todo lo que tú quieres, ese sincretismo de raza que tienen, genial. También han desarrollado la capacidad de seducir y de echar cuentos, como dicen ellos. Como decía Gabo, ¿no? Sí. Echar un cuento bien contado. Y mi metáfora es que Cuba es isla, son como sirenas, ¿no? Están en la orilla de la costa y tienen que atraer el marinero, sea como sea. Entonces han aprendido cómo bailar, cómo cantar, lucen bastante bien para que llegue ese marinero a la costa. Y el minuto que llega, bueno, le caen encima y no sale pellejado, ¿me entiendes? Pellejado. Pero en poco es así. Entonces, los cubanos no se quedan atrás, como ellos mismos dicen. Y uno de los, digamos, volviendo a Fidel un poquito, porque muchos eran críticos con él, muchos se enfadaron con sus cosas patriarcales, inclusive sus arengas al sacrificio. Ellos querían divertirse. Entonces, queremos party. Pero a la misma vez estaban orgullosos de su cubaneo.
de su manera de tumbar también como sirenas cosas de los rusos, de los argentinos, de los venezolanos, ¿me entiende? Y seguir costeando de alguna forma la revolución. Eso también es una virtud cubana, ¿no? El talento para la supervivencia. Entonces, yo no sé qué vino primero, la gallina o el huevo, pero tengo la impresión de que inclusive antes de la revolución y antes de las adversidades, los cubanos siempre les tocó hasta cierto punto una vida no tan fácil, porque eran colonia española, eran la última colonia española. Pelearon 30 años para desalojar a los españoles al final del siglo XIX. Los españoles los trataron muy mal al final, campamento de concentración. Y bueno, crearon ese espíritu también combativo, ¿no? De peleadores. Y bueno, luego toda la historia del siglo XX, ¿no? La gente jornaleros de la zafra, o sea, viviendo muy a la intemperie, muy a expensas de que un terrateniente de turno les contratara para ser jornaleros durante la cosecha de X otro, ¿no? Sobre todo azúcar. Y luego la revolución, que era un periodo de cierta penuria más, pero desarrollaron otras aptitudes, es cierto. Sí. Esto de que son médicos y profesores, además de deportistas y músicos, es una plusvalía de la revolución, hay que decirlo. Por más que está despintada La Habana, ¿no? Por más que está despintada, sí, han desarrollado otras cosas que también, o sea, tienen cosas que vender hoy en día, y sobre todo es el material humano, porque no tienen material físico, no tienen recursos como tal, pero lo que venden es sí mismo, o sea, sus talentos y sus posibilidades de hacer cosas, ¿no? Es algo que han creado ellos, son únicos en ese sentido, yo creo que en el hemisferio. En la crónica tuya haces un paralelo sobre Cuba y Perú, sobre tu infancia de dificultad, sobre ir a ver a los cubanos, y ahora que escuchaba a John Lee diciendo no teníamos agua, recordé que tú también haces un recuerdo de cuando no tenías agua en Lima, cuando les pasó lo que les pasó con el agua. El periodo especial fue en el año 92, 91, sí. 92, y nosotros tocamos fondo del 91-92 en el Perú, es decir, el famoso Fujishock, ¿no? Se tuvo que hacer un shock económico, sincerar los precios en ese momento, más bien yendo hacia lo liberal, porque se había controlado precios todos los 80, la inflación era galopante, y recuerdo que un día Fujimori, salió el ministro de Economía y dijo qué iba a hacer en el Perú, y dijo que Dios nos ayude. O sea, esa fue la última frase del ministro de Economía que escuchamos todos los peruanos. Mi mamá lloraba, me dio plata, cómprate todos los sándwiches que puedas porque mañana van a costar 6 veces más. Y en efecto costó así. Entonces, claro, yo veía las equivalencias cubanas y peruanas y eran interesantes. Ellos generaron el almendrón, nosotros importamos ticos y generamos las combis, ¿no? Ellos encontraron formas, digamos, el cubaneo y todo para atraer, digamos, nosotros generamos las ollas comunes, se comenzó la culinaria peruana, empezó a incorporar el gato en el menú, o sea, cosas muy desesperadas que ocurrieron en esa crisis. Sí. Y mi infancia, lo que me pasó a mí en Cuba, yo lo cuento, es que a mí me recordó mi infancia y adolescencia en el Perú, sin luz, sin agua, con sendero luminoso, digamos, asediando Lima cuando yo era niño. Hubo un momento que es el famoso Martes Negro en el Perú en el año 88, en que por un error, no sé qué pasó, justo cuando había un problema económico, salió un agua con heces de los caños en Lima. Se mezclaron los dos. Martes Negro, ¿no? Entonces, claro, viajar a Cuba para mí fue un viaje físico, a la Cuba del 2016, que yo traté de cubrir, pero fue un viaje sentimental a algo que en el Perú aparentemente ya no está ocurriendo, que es la falta de agua, de luz, por lo menos en Lima, en el casco de Lima donde vivo yo. Entonces, en ese sentido, yo recuerdo, lo cuento en el libro, en un momento yo en la casa en Miramar en la que estaba, dejó de salir agua, ¿no? Yo estaba jabonado y dije, esto es muy peruano. No me puede pasar. Esto ya lo viví, no tendría que pasarme ahora. Sí. Y me acuerdo que en una situación muy cubana, tuve que secarme con una toalla y salir a gritarle a la vecina que tenía ese problema, que una persona que ya como en cuentapropismo manejaba una habitación, ya tiene la posibilidad de alquilarle a alguien. Y tuve 2 problemas más con la mochila y me dijo, esas situaciones son muy cubanas, me dijo.
Y yo pensaba, son muy peruanas, pero peruanas de la época, ¿no? Claro. Entonces sí. José, hablaba John Lee de los médicos, de los científicos, de la capacidad de pensar que construye, que les aportó el régimen, y tú en tu crónica cuentas una conversación con alguien que dice, bueno, nos enseñaron a pensar y luego no quieren que pensemos. ¿Cómo es eso? Sí, tal cual. O sea, no hay analfabetismo, y entonces eso, todos los que manejan el almendrón o todos tienen carreras que eso no sucede en México, por ejemplo. O sea, quien maneja el taxi no tiene un título universitario, ¿no? O sea, no te habla de libros, ni de política, ni de filosofía. Es impresionante. Sí, es una cosa que sí es... Los taxistas más cultos del mundo. Del mundo, exacto. Y saben todo, ¿no? Saben perfectamente todo. Así, y hablan y te encantan. O sea, es como de este tipo de encantamiento, ¿no? Sí. Pero tú dijiste dejando todo, ¿no? Sí. Y entonces... ya se me fue. Sí, pero te habló de que, bueno, entonces... Claro, y entonces dice, sí, ahora me hacen pensar y yo puedo pensar y no quieren que lo haga, ¿no? O sea, el régimen me mantiene ahí como, no, ok, no pienses, no digas nada, no tal, ¿no? Sí, ustedes fueron a Cuba sin saber que este iba a ser el año en el que moría Fidel Castro. ¿Qué encontraron de gente? ¿Qué les decía la gente sobre Fidel Castro, sobre el mito del comandante, el caudillo, el hombre que los transformó para bien y para mal? Pues está presente, ¿no? A mí me pasó que no tuve una sola conversación con un cubano que no hablara de Fidel. O sea, no existe uno que en algún momento de la conversación, más temprano que tarde, aparece Fidel. Porque la manera de pensar el mundo pasa por Fidel. La manera de pensar el país, de pensar la identidad, pasa por Fidel. Entonces Fidel está en todo, era omnipresente. Y la sensación que yo tuve fue la de un carnaval en donde Obama presidía una especie de carnaval de Río de Janeiro 5 días, donde el pueblo se emborrachó de Obama, y Obama se fue. Pasaron unos días y el lunes, como si viniese del Antiguo Testamento, una voz, apareció un texto de Fidel en el Granma. Una reflexión. Que era lapidario contra Obama, y todos como que se alinearon nuevamente, porque era como ya se divirtieron bastante, ya tuvieron sus stones, tuvieron ya su vacilón, pero esto es lo que es. Sí. Entonces Fidel está en todos lados, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar del futuro de Cuba, que no es tan fácil preverlo, pero dentro de un momentito vamos a hacer una pausa y regresamos. Seguimos en este especial AI Festival Arequipa. No se olviden que aquí hay unas grandes historias. Jeremías, ¿por qué tomó la decisión en Cuba Stone, en esta crónica, de recordar, de jalar, de arrancar con ese recuerdo de vamos a ver a los cubanos? ¿Qué era lo que pasaba en esa infancia suya cuando había unos cubanos en un parque? Me pasó que frente a la organización obrera en la que yo vivía, la organización Tupac Amaru, hay un parque zonal que íbamos a jugar de niños, que se llama Tupac Amaru. La verdad, nombres muy asociados porque era el régimen de Velasco, una dictadura que tuvo una relación muy intensa con Cuba. Muchos médicos vinieron, un gran intercambio. Y entonces un día, yo tenía 6 años, aparecieron en el lugar donde jugábamos 800 refugiados que hablaban, parecía que español, pero en verdad al principio es bien difícil comunicarse con un cubano, es un español que casi ya es otro, ¿no? Es otro. Y es casi catalán, no sé, entonces de pronto hablaban a una velocidad. Nosotros éramos un país que recién estaba por entrar a la democracia, Velasco había cerrado las importaciones, una serie de cosas, éramos lo más Cuba que podíamos ser hasta ese momento, y ellos eran lo más extranjero que llegaba. Y yo ese recuerdo lo borré, pero fue fundamental. Estos cubanos llegaron ahí, los abandonaron,
los otros fueron hasta Miami, esto fue la crisis de Mariel, habían entrado a la embajada peruana en el año 80, y entonces algunos llegaron a Perú. Y los abandonaron porque llegaron justo entre el régimen de Morales Bermúdez, que terminaba, y el de Belaúnde, que arrancaba. Y entonces ellos tuvieron que subsistir en este lugar. Y entonces empezaron a comerciar droga, algunos cubanos, otros a prostituirse, también habían cubanos excelentes, pero todo se llenó de un asunto y me acuerdo que mi mamá, mis vecinos salieron en acciones de vecindad para que los saquen de ahí. Y al final los reubicaron luego de 3 años en las afueras de Lima, en un arenal, Pachacamac. Y entonces quedó como un recuerdo remoto, pero yo recuerdo que íbamos a ver a los cubanos y los veíamos, sería como ir a ver refugiados sirios. Creo que marcó mi infancia, pero había olvidado ese recuerdo. Y cuando me dijeron vamos a ver a los Stones, empecé a pensar en las cosas que pensé en el vóley, donde éramos grandes rivales, y apareció el recuerdo de los cubanos. Y entonces cuando yo llegué a La Habana, surgió todo este recuerdo, y por eso fui a buscar a los cubanos que quedaban en Pachacamac, fui al lugar donde estuvo la embajada cubana que ellos tomaron, ¿no? Y seguí la historia de un cubano que llegó abandonando a su familia, que es la historia de Cuba, un tipo que se mete a la embajada del Perú y deja 3 hijos, los que no vuelve a ver en muchos años, y que al llegar a refugiado a mi barrio se convierte en el padre de un amigo mío de la infancia, al que él cría, le enseña el béisbol, le enseña la música de los cubanos, un gran amigo mío. Entonces recuperé todo ese recuerdo y lo llevé a la crónica. Y lo contaste, sí, porque no me puedo imaginar pues una persona de Cuba, de una isla viviendo en Pachacamac. Así es. No, nada más diferente a eso. Así es. A La Habana. Joselo, tú hablas de una figura que me impresionó, digamos que me llamó mucho la atención, que es el de estos carros que están maravillosamente por fuera, que les han tomado fotos, que son ícono de Cuba, pero que adentro tienen de todo. ¿Sientes que hay también en Cuba un cascarón que muestra una figura de la revolución, pero que adentro pasan otras cosas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es esto del encantamiento, ¿no? Es como mostrar que todo está bien y tal. Al principio de mi crónica también lo pienso de los Rolling Stones, ¿no? O sea, entrar a ver qué son los Rolling Stones, a lo mejor es mejor quedarse con lo de encima, ¿no? Con las canciones, con todo esto que sucede, con el rock and roll y tal, ¿no? Pero empezar a investigar sobre su vida, sobre cómo son, sobre la relación entre Mick Jagger y Keith Richards, entre todo lo que ha pasado. Bueno, ese concierto emblemático del que hablas 2 días después de la muerte de... Exactamente. Entonces, a veces con Cuba pasa lo mismo, o sea, como que a uno se quisiera quedar o cierta gente, ¿no? Claro. Se quisieran quedar con lo bonito que hay en Cuba, pero pues no, hay un trasfondo muy, muy fuerte de muchas cosas, o sea, no es fácil explicarlo, ninguna de los dos está lleno de mitos, los Rolling Stones y Cuba, ¿no? Entonces, esto fue este encuentro de 2 grandes mitologías. John Lee, Raúl Castro ha dicho en el 2018, ya no voy a estar, aparentemente va a haber una transición, un cambio, una elección. ¿Se puede pensar en un gobierno sin el apellido Castro? Bueno, difícilmente, ¿no? Yo pregunto si todavía anda pensando así con la llegada de Trump, o si piensa que a lo mejor debería estirar un par de años más. Seguramente habrá aclamación popular para que lo haga. De hecho, él deja la presidencia como tal en el 18, pero él ha dicho y dijo en el Congreso después de la visita de Obama, Congreso del Partido Comunista, que iba a seguir como secretario del Partido Comunista. Quiere decir que en realidad quedará va a seguir siendo el jefe, como el líder máximo de la revolución. Yo pregunto seriamente si es que dejará todos los cargos y los confiaría a su sucesor, heredero aparente, Díaz-Canel, un aparachic de un cincuentón, bien recibido por el pueblo, pero digamos de segunda generación, un funcionario más bien, ¿no? de la revolución, o si él piensa que, dada la circunstancia, debería tirar hasta los 4 años de Trump en la esperanza de que llegue otro presidente mejor, más Hillary, más Obama, para volver a terminar de negociar
la apertura y la distensión entre los dos países, porque todo indica que Trump lo va a aguantar o lo va a desgastar o malograr de alguna forma u otra. No es irreversible lo que hizo Obama, es decir, No. Trump puede llegar y de un plumazo No, de un tumbarse plumazo todo. no puede, no. Yo he estado hablando con gente que efectivamente tendrá dificultad en desenroscarlo todo, pero sí con algunas cosas sí puede entorpecer. Por ejemplo, los miameros ya están muy acostumbrados a viajar a ver a sus familias. Eso difícilmente, Lo va a poder y los volver a mismos hacer. republicanos quieren eso. Lo mismo las remesas, que ayuda tanto a los cubanos. Pero lo que pasa es que Trump se ha avalado de consejeros de la extrema derecha cubanoamericana, y ellos sí son pro embargo y no quieren, por ejemplo, que viajan tantos norteamericanos a la isla. Entonces, podría entorpecer lo que hemos visto como un oleaje creciente, ¿no?, de gringos que se van a la isla con su dinero, y las tentativas de inversión y de negocio por parte de empresarios norteamericanos, que si bien los cubanos también estaban un poquito recelosos con eso, se habían empezado a firmar contratos con algunas cadenas hoteleras, líneas aéreas, en fin. Pero eso, según me cuentan a mí, todo indica de que Trump y su gente quieren impedir eso, para frenar algo, un poco para subrayar y afincar lo dicho por Trump, que va a ponerse fuerte con ellos hasta que le dan concesiones, cosa que cualquiera que sabe de los cubanos saben que eso no es la forma de hablarlos. Y si estuviera Fidel, los mandaría al diablo. Ahora Raúl a lo mejor tomará una respuesta más suave, pero eso no. Los cubanos se definen por su nacionalismo. Quizás por ser una isla pequeña al lado de un gigante, tiene que hacerlo, porque si no se los traga. Sí. Se convierte en un McDonald's, se convierte en Dunkin' Donuts, ¿no? Y yo creo que aunque hay muchos cubanos que quizás quisieran eso, hay muchos que no, y que quieren preservar alguna especie de noción de país soberano también. Eso es parte también del legado de Fidel, y en el entierro el domingo, Raúl dijo que él iba a seguir el legado de Fidel. Entonces, él no lo puede decir y no hacerlo. Vamos a ver, va a ser un tiempo interesante. A partir del 20 de enero. que llega A partir del 20 de Donald enero. Trump. Hay que ver qué pasa. Sí, ojalá. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, señores. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Gracias. Tenemos que darle también las gracias al Monasterio de Santa Catalina, este bello recinto que nos acoge para los especiales N. Nos veremos después con más cosas de interés aquí en Canal N. Hasta entonces.